Bendiciones mis hermanos y bueno, continuamos con la serie, el estudio bíblico sobre el Padre Nuestro, y en esta oportunidad vamos con la quinta petición de las 7 que tiene el Padre Nuestro y tiene que ver con perdonar nuestras deudas o, como dicen algunas versiones, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición, hermanos, del Padre Nuestro no es una oración de venganza, sino de reconciliación con Dios y también con los demás. A veces olvidamos, ¿sí?, la cruz como símbolo que tiene una asta vertical, obviamente, que nos habla de esa relación vertical con el Señor, con Dios, pero también un asta horizontal que tiene que ver con la coinonía, el compañerismo con las demás personas. Entonces, el evangelio, para que sea efectivo, no solamente tiene que ser una relación vertical. Hay cristianos que dicen, bueno, yo oro con el Señor, yo medito con el Señor, yo tengo mi relación con el Señor. Sí, pero ¿cómo está tu relación horizontal con tus otros hermanos? Porque el evangelio es integral, no eres solo, no eres independiente, formas parte de un cuerpo. Y el Padre Nuestro no es capaz de recordarnos eso. Tenemos entonces ese pedir perdón de manera vertical de Dios para con nosotros, pero también nosotros de manera horizontal y en coinonía con nuestros hermanos. Ahora, no es una oración de venganza, y esto es importante, ¿no? Y lo vamos a ver un poco más adelante, sino de reconciliación. Le pedimos a Dios que nos perdone, y escuche bien esto, le pedimos a Dios que nos perdone en proporción directa con el perdón que le otorgamos a otros. Perdonamos para ser perdonados en ofensas, deudas y pecados. Entonces fíjense, cuando leemos en el verso 12, dice, y perdónanos nuestras deudas o ofensas. Entonces eso quiere decir que usted perdona o pide perdón, pero también de manera proporcional tiene que perdonar a los demás. ¿Y por qué, pastor, tengo que perdonar a otros? Bueno, más que sea un mandamiento, más allá de que sea un mandamiento, es porque el perdón es liberador, ¿sí? Mientras que la venganza te ata, el perdón te libera. Y debemos recordar que quien se venga o quien hace justicia es el Señor, no nosotros. Y por eso allí la pregunta de reflexión, ¿no? ¿Practicas regularmente el perdonar las ofensas a los demás? ¿O tienes que obligarte a perdonar? Entonces vamos a ver algunas de las cosas importantes que nos dice este pasaje. Fíjense, en esta quinta petición, perdona nuestras deudas, entonces no es una oración de reconciliación, no de venganza. Yo no sé si ustedes recuerdan la película que le estoy colocando, que usted veía en la presentación, El Todopoderoso, con Jim Carrey. Y Jim Carrey, entonces, en la película muestra de que se le da todo el poder que él quiere porque se queja con Dios. Y dice, bueno, Dios, tú no haces las cosas como debería hacer y todas estas cosas. Ahora, ¿qué es lo primero que él hace cuando tiene tanto poder en sus manos? Bueno, indudablemente se venga de algunas personas que en algún momento le hicieron daño, lo golpearon, una pandilla, y se venga de ellos. Entonces utiliza el poder de acuerdo a sus propias intenciones, o sea, utiliza el poder a su favor, no para ayudar a los demás. Entonces después tienen que entender en la película, cuando está todo el proceso de oraciones constantemente de las personas pidiendo, necesitando, se le ocurre la brillante idea de colocarle sí a todas las peticiones de todas las personas, y se enredó más la situación. Pero lo que quiero mostrar aquí es que justamente, ¿qué pasaría si a usted se le da todo el poder que usted pide? Que es una fantasía de los hermanos que ahora están declarando, decretando, proclamando. Se pareciera que quisieran ser como la película de Todopoderoso. Porque generalmente cuando tenemos ese poder, lo menos que hacemos es ayudar a los demás. Y mucho menos perdonar a los demás. Entonces, tal vez usted me dice, pastor, yo no pienso eso. Sí, pero si usted tuviera todo el poder y si usted fuera Dios, usted a más de uno no lo perdonara. ¿Ok? ¿Por qué? Por cosas que le hizo, cosas que comentó de usted y muchas otras cosas que pueden pasar. Ahora,
esta oración no es para que usted le pida a Dios para que castigue a otro, no es una oración de venganza hacia otro, sino más bien una oración de reconciliación. Entonces, recuerden que cuando usted comenzó a orar el Padre Nuestro, usted le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, marca esa distancia y esa posición, ¿sí? Santificado sea tu nombre, o sea, sigue siendo lo que tú eres, venga tu reino, ¿sí? Y alguien nos preguntaba, ¿y qué pasa con hágase tu voluntad? Bueno, la voluntad del Señor es que se haga aquí en la tierra, y en la tierra entonces tiene que haber perdón entre unos y otros. Entonces yo no puedo pedirle al Señor que haga su voluntad aquí en la tierra si yo todavía tengo falta de perdón en mi corazón, porque no se estaría haciendo la voluntad del Señor sino mi propia voluntad. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Eso nos lleva, hermanos, a que la oración del Padre Nuestro primero te ubica a ti como persona y te dice es necesario que tú pidas perdón. Pero directamente proporcional, como pides perdón, debes otorgarlo. Fíjense lo interesante, pido y otorgo. No solamente pido y lo reservo, otorgo perdón hacia los demás. Ahora, el perdón, hermanos queridos, es un acto voluntario. Obviamente, yo le pido perdón a Dios, pero en el acto voluntario divino de Dios, Él decide perdonarme. Yo no puedo obligar a Dios a que me perdone. Usted no puede obligar a una persona que lo perdone. Pero el acto voluntario suyo es ir y pedir perdón, o si alguien le ha ofendido a usted tener el acto voluntario de perdonar. Nadie lo puede obligar a usted a que perdone a otra persona, aunque es un mandamiento, aunque es una oración. Entonces, lo segundo es que usted es quien decide perdonar a los demás. Yo como pastor le puedo decir, tienes que perdonar. La palabra te dice, debes de perdonar. Pero quien lo decide hacer es usted. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Primero, porque es un mandamiento. Segundo, porque es un acto liberador. Tercero, es un acto voluntario. Cuarto, mi hermano querido, trae beneficios para tu vida. Ahora, usted se preguntará, bueno, pastor, yo perdono, pero ¿qué hago después de perdonar? Ahora, usted es una persona sabia, inteligente. Yo perdono, pero la palabra a mí me dice, el sabio del peligro y se aparta. Entonces siempre tengo esa combinación de versículos. Hay un perdón absoluto en mi corazón porque no queda resentimiento, no queda amargura en mi corazón, pero mantengo la distancia. ¿Ok? Entonces, eso es interesante porque usted dice, bueno, ¿y cómo yo sé que perdoné? Esa es otra pregunta que me hace muchísimo. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros que perdonamos? Indudable, hermano, cuando usted recuerda sin dolor. Si usted dice que perdonó a alguien o perdonó algo y todavía recuerda con dolor, se le salen las lágrimas, le cuesta decirlo, usted no ha perdonado. El concepto que yo tengo de perdón, que yo manejo de perdón, concepto muy particular, es recordar sin dolor. Cuando usted recuerda sin dolor, usted perdonó. Ahora, perdonar no es olvidar. Imposible. Usted no va a olvidar lo que le pasó, pero ya lo puede recordar, ya lo puede tratar sin ningún tipo de dolor. Lo tercero que dice acá es, el perdón permite dejar la ira, el resentimiento, la amargura, la venganza, el dolor, la culpa. En otras palabras, permite que las emociones tóxicas en tu vida se vayan. Por eso es un acto voluntario, quien lo decide es usted. Y esa decisión, obviamente, que transforma su vida. ¿Por qué? Porque permite que todas estas emociones que causan daños a nuestra salud, que se puede volver una situación patológica en nuestra vida, es necesario que usted las deje ir. Ahora, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y la palabra es clara en Mateo 18, 21 y 22. Hasta 70 veces 7. Hasta 7 veces, dijo Pedro, porque ese era el estándar ultra generoso judío de su tiempo. Pero el Señor siempre nos invita a ir más allá, ¿sí? Y ahí quiero decirte que, por ejemplo, tú puedes tener un estándar de servirle al Señor, un estándar de orarle al Señor, pero el Señor siempre te va a pedir más, porque Él te ha capacitado, te ha dado los dones, talentos y habilidades para que vayas más allá. Va a depender de ti, depende de mí, pero el Señor va a pedirme siempre más porque Él sabe lo que me dio.
Y muchas veces no puedo, tal vez no estoy usando los dones y los talentos que el Señor me ha dado. Entonces, me dice, Pedro dice, bueno, 7 veces, Señor, porque ese era el estándar, eso era lo normal. Es más, era lo generoso. Pero el Señor le dice, no, 7 veces no, Pedro, 70 veces 7. Ahora hay gente que saca números y tal, y saca cuenta y todo esto. Pero la idea no es precisamente que usted saque cuenta, sino que el Señor le está diciendo que tengas una vida de perdón, una vida de acciones voluntarias de perdón a los demás. Ahora, pregúnteme, ¿cómo puedo destruir a mi enemigo? Una pregunta interesante. ¿Cómo puedo destruir al que me ha hecho daño? Sencillo, mi hermano. Convirtiéndolo en mi amigo. Así de sencillo. ¿Cómo destruyo a mi enemigo? Convirtiéndolo en mi amigo. Es la única manera. ¿Y cómo logro eso? Perdonando. Perdonando a la persona, perdonándome a mí mismo y aceptando el perdón de Dios sobre mi vida. Dios te ordena perdonar. ¿Por qué? Porque eso te sana a ti, como le estaba diciendo, las emociones tóxicas. Entonces, si yo no perdono, entonces se concentran en mí emociones tóxicas que al fin y al cabo hacen daño a mi vida. Y eso es sumamente interesante, hermano santo, que usted pueda entender que cuando usted no perdona, quien se está haciendo daño es usted mismo. Usted no está haciendo daño a la persona que tanto dice odiar o que tanto usted considera su enemigo, sino se está haciendo daño a sí mismo. Ok. Ahora, fíjense, quería contarles una historia, antes de pasar a esta lámina, quería contarles una historia de George Wright. Él escribió sobre los sobrevivientes de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y él escribió sobre un hombre llamado Will Hill, o Wild Hill. Era uno de los prisioneros en los campos de concentración, pero obviamente no había estado allí durante mucho tiempo. Su postura era erguida, sus ojos brillaban, su energía era infatigable. Como hablaba fluido inglés, además de francés, alemán, ruso y polaco, llegó a ser el traductor no oficial en el campo de concentración. Aunque Will trabajaba entre 15 y 16 horas al día, no mostraba señales de fatiga. Cuando todos los demás caían rendidos, él parecía obtener nuevas fuerzas. Sentí asombro al enterarme cuando llegaron los papeles de Will, que había estado en Wuppertal desde 1939. Durante 6 años había comido apenas para sobrevivir, dormido en las mismas barracas sucias y apestosas todos los días, sin el menor deterioro físico o mental. Will era nuestro mayor valor y razonaba con los distintos grupos aconsejándolos a que no sabe qué, hermano, a perdonar. No es fácil para algunos perdonar, le dije un día. Muchos han perdido a miembros de su familia. Vivíamos en la sección judía de Varsovia, dijo lentamente, hablando de sí mismo por primera vez. Mi esposa, nuestras 2 hijas y nuestros 3 hijitos varones. Cuando los alemanes llegaron a nuestra calle, nos pusieron a todos en fila contra la pared y comenzaron a disparar con ametralladoras. Rogué que se me permitiera morir con mi familia, pero porque hablaba alemán me pusieron en un grupo de trabajo. Tenía que decidir en ese mismo momento, continuó diciendo Will. Esto era una decisión sencilla, en realidad. Tenía que decidir en ese mismo momento, si iba a permitirme odiar a los soldados que habían hecho esto o no. Era una decisión sencilla, en realidad. Yo era abogado en mi profesión y en mi profesión había visto muchas veces lo que el odio puede hacerle a la mente y al cuerpo de las personas. El odio había matado a las 6 personas que yo más amaba en el mundo. Decidí entonces que pasaría el resto de mi vida, así fueran unos días o muchos años, amando a toda persona con quien entrara en contacto. Fue ese el poder que había mantenido sano al hombre frente a toda privación e indignidad. Entonces, les quise contar esta historia porque es interesante. Este hombre, aunque perdió a toda su familia de manera vil y despreciable, decidió amar y decidió perdonar a aquellos
que habían asesinado a su familia. Ahora, la historia no me dice que este hombre era cristiano, no me dice que leía la Biblia, era un judío más, pero podía entender que a través del perdón podía librarse de cargar la culpa o la carga de la culpa, del rencor, de la ira, esa opresión. Y lo pudo hacer, hermano. Ahora usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es hijo de Dios. ¿Y por qué tienes que guardar resentimientos en tus corazones? En tu corazón, perdón. Es necesario que vayas al Señor en oración y entregues todas tus cargas. Que en medio del Padre Nuestro, cuando le dice al Señor, Señor, perdóname. Fíjense que el Padre Nuestro dice, perdóname o perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No dice como nosotros vamos a perdonar. No, dice como nosotros hemos perdonado. Una acción voluntaria, constante y continua en nuestras vidas. Esto es maravilloso, mis hermanos. Ahora, el perdón, hermano querido, cuando le hablo de un proceso, no quiero que usted se coloque bajo esta cobertura de lo que le estoy diciendo para decir, pastores, que Dios tiene que esperar por mí. No, cuando hablamos de un proceso, hermano, no estoy hablando precisamente de tiempo, sino que estoy hablando de un proceso que debe cumplirse. Y es que lo primero que tengo que admitir es que me han ofendido. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, yo no sentí nada, no, a mí nadie me ha dicho nada, no. Bueno, eso sería con los demás, pero conmigo no. No, usted tiene primero que admitir que se siente ofendido. Ahora, ¿qué hago con eso? Bueno, hay dos opciones. O me amargo y tengo resentimiento, o sencillamente lo dejo ir. Segundo, aceptar el perdón de Dios para tu vida. Tienes que aceptar el perdón de Dios para tu vida. O acepta el perdón de Dios para tu vida. Tercero, entregue al ofensor en las manos de Dios. Usted no puede ejercer venganza por ser cristiano, por ser un hijo de Dios. Entonces usted, Señor, mira lo que fulano me hizo. Señor, mira tal situación. Mira cómo me sentí. Mira, Señor, cómo me siento. Usted entrega ese ofensor en las manos de Dios. Pero usted lo perdona, porque Dios es el que puede hacer justicia, no usted. Su justicia va a estar condicionada a su deseo, a su concupiscencia, a su vieja naturaleza. 4. Pida a Dios que le ayude. Hay personas que dicen, pastor, a mí me cuesta perdonar. Bueno, pídale a Dios que le ayude a perdonar a esa persona, esa situación, ese momento. Tiene que pedírselo. Perdone totalmente, hermano querido. No deje cosas a media. Bueno, como una vez una persona me dijo, yo te perdono si tú haces esto para mí. Entonces era un perdón condicional. Y así no funciona, mi hermano. Perdónese a sí mismo. A veces Dios ya nos perdonó, hemos perdonado a otros, pero el peor verdugo contra sí mismo es usted. Entonces perdónese a sí mismo. Viva, hermano querido, en modo de perdón. Acuérdense que esta es la quinta petición. Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y quiero cerrar con este pasaje bíblico que me parece muy hermoso. En Génesis 45, versículos 4 y 5, la historia de José. José fue vendido por sus hermanos por envidia. Y a pesar de todo eso, José decidió en su corazón, la Biblia no lo dice, pero por sus acciones se ve, decidió en su corazón no odiar a sus hermanos. Él tenía todas las razones, todos los motivos estaban dados para que lo hiciera. Pero José no lo hizo. Y más bien aquí en Génesis dice, entonces dijo José a sus hermanos acerca de mí con respecto a esto. Entonces fíjense cómo dice José en estos momentos, ¿no? Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¡Wow! Y tal vez José allí pudiera haber dicho, bueno, me vendieron y por esa razón, entonces, ahora su castigo va a ser esto, mi venganza va a ser esta. Como un libro que me gusta muchísimo de
John Dumas, El Conde de Montecristo, ¿no? Un buen libro, un clásico de la literatura, pero se basa precisamente en la venganza, ¿no? Como este hombre que fue traicionado por sus amigos, por la gente a su alrededor, por su mejor amigo para quitarle a su novia, lo mete en una mazmorra allá en Francia del siglo XIV, siglo XV, y él lo que hace es planear su salida de allí para vengarse de su amigo, ¿no? Y encuentra toda una fortuna y se vuelve un conde y todo esto para vengarse de su amigo. Pero la palabra no nos pide a nosotros que hagamos eso, sino que vivamos en modo perdón. Y José podía ver, con todo el poder que José tenía en Egipto, siendo el segundo, dice la palabra que el faraón veía a José como un padre, ¿no? José le podía aconsejar lo que quisiese, pero eso no estaba en el corazón de José, sino en el verso 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense qué extraordinario, ¿no? José, cuando usted tiene identidad y cuando usted sabe cuál es su propósito, usted sabe que no le conviene tener falta de perdón en su corazón. Usted no se da por aludido con respecto a muchas cosas, sino que las deja pasar precisamente porque José dijo: bueno, eso lo hicieron ustedes. Y eso que procuraron ustedes de mal contra mí, lo transformó el Señor en mi bien. Y el Señor me ha llamado, ¿para qué? Para ser un preservador de vida. A eso me envió el Señor delante de vosotros. ¿A qué te envió el Señor a ti, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando? ¿A vengarte, a tener poder para subyugar a todo el que te ha hecho daño? ¿A amargarte por la falta de perdón? ¿O a ser un preservador de vida a través del perdón y a través del amor en Cristo Jesús? Que el Señor les bendiga y les guarde.